Buenas noches, jóvenes. Saludos. Eh, el día de hoy vamos a empezar con lo que es la grabación, ¿verdad? De la solución de los sistemas de ecuaciones lineales, ¿verdad? Yo ya le subí lo que es el método de Kramer. Vamos a ver la resolución del mismo ejercicio que vimos por Kramer para matrices 3×3, ¿verdad? Lo vamos a ver para Gauss-Jordan y para la matriz de cofactores. Y por el método de matriz inversa, perdón. Son dos métodos que vamos a aplicar. Entonces, ¿verdad? Como el ejercicio anterior, ¿verdad? Vamos a convertir en matrices, ¿verdad? Este sistema de ecuaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, en Kramer teníamos la matriz 3×3. En este caso, ¿verdad? Nosotros vamos a trabajar la matriz AB, donde tenemos la matriz cuadrada con los coeficientes de las incógnitas junto con el término independiente que está al otro lado del igual. Entonces ahí vamos a establecer la igualdad. Cabe señalar que para aplicar este método debemos de dejar todo sistema de ecuaciones en este tipo de forma para que podamos resolverlo de esta manera. Entonces vamos a componer aquí Gauss-Jordan. Existen dos modelos, ¿verdad? Está método de Gauss y Gauss-Jordan. Entonces, los dos siguen la misma hegemonía. Lo único de que Gauss-Jordan, lo que trata, por ejemplo, el método de Gauss trata de convertir, por ejemplo, la matriz AB, donde involucra los coeficientes con el vector columna B, los trata de convertir, por ejemplo, esto en una matriz identidad. ¿Ya? De tal manera que una vez que resolvamos esto, vamos a obtener este resultado. ¿Ok? Y en el caso de, ¿cómo se llama? Gauss, solo Gauss sin el Jordan, es convertir esta matriz en una matriz triangular superior, de tal manera de que los elementos por debajo de la triangular superior sean cero. ¿Ya? Entonces, vamos a aplicar. Entonces, vamos a colocar los términos de la matriz. Tenemos 3, tenemos 2, 1, tenemos 2, menos 1, 3, menos 1, tenemos 3 y tenemos menos 1, perdón, aquí sería 2, ¿verdad? A ver, estoy copiando. 3, 2, menos 1. 2 menos 1, 2. Y tenemos aquí 1, 3, 2. Correcto, y aquí tenemos 4, 3 y menos 5. Entonces vamos a convertir esto en una matriz, ¿verdad? Vamos a poner las plecas a través de pues, las configuraciones que tenemos en Excel. Sería, ni modo, vamos a hacerla a la antigua. Inicio. Ay, Dios. Permítanme un momento mientras, ¿verdad? Me está dando un poco de problemas el computador. Permítanme. Inicio, vamos a tener que anclar para que nos sea más fácil, ¿verdad? La operación. Y vamos a poner acá
Imaginemos que esto es un corchete, ¿entienden? Porque, ¿cómo se llama? Y aquí vamos a poner, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver más bordes aquí. Vamos a ver qué podemos hacer para que quede. Bueno, en este caso, el método de Gauss-Jordan es el método más usado, sobre todo cuando tenemos, ¿verdad? Ok, aquí lo tenemos. Cuando tenemos matrices mucho más grandes. Esto en matrices si 4x4, 5x5 o mayores es el método más viable porque, o sea, no incurrís como Kramer a hacer un sinnúmero de determinantes, ¿verdad? Aquí solo vas reduciendo lo que es la matriz a una matriz identidad. Entonces aquí tenemos la matriz que vamos a trabajar, ¿verdad? Entonces, este ejercicio consiste, ¿verdad?, en venir y tratar de dejar una matriz identidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a trabajar con las diagonales, con la diagonal superior. Entonces, en este caso, el primer paso que nosotros tenemos que hacer es volver los dos términos de la columna 1 que están por debajo del término A sub 1, 1 en 0. O sea, todos los colores que están en amarillo son los que van a prevalecer. Los demás, sin meter estos van a ir variando. Los que vamos a trabajar es con lo de la matriz cuadrada que está en el interior. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que, ¿verdad? Voy a revisar si el audio está activado. Sí, está activado. Ok. Entonces, estos términos los tenemos que hacer. Ojo, nosotros para poder hacer este método de reducción, por ejemplo, para modificar fila 2 y fila 3, porque en este caso esta sería la fila 1, este caso sería la fila 2, este caso sería la fila 3. Entonces tenemos fila 1, fila 2 y fila 3. ¿Ya? Entonces, en este caso, el primer paso es llevarlo al suave. Vamos a trabajar por columnas. Por ejemplo, el primer paso va a ser 0, ¿verdad? Estas dos filas. Y la podemos trabajar con el término de fila 1. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo siempre, siempre, siempre? ¿Verdad? Yo recomiendo venir y poner primero la fila que yo voy a modificar. ¿Ya? Y luego la fila 1, que es la que va a prevalecer. Entonces yo voy a hacer las distintas modificaciones. Para transformar fila 2, yo necesito convertir este 2 en 0. Entonces vamos a tener que modificar, por ejemplo, en este caso, fila 2 con fila 1, ¿verdad? Entonces, para convertir a fila 2 con fila 1, yo tengo que hacer que esto, por ejemplo, la suma o la operación de suma o resta que suma, que forme aquí, ¿verdad? Me haga fila 2, 0. Entonces, yo voy a poner, por ejemplo, la matriz de los cambios yo la voy a señalizar, ¿verdad? En el lugar de la fila donde hago las modificaciones. Por ejemplo, si yo quiero cambiar fila 2, entonces yo voy a poner la nomenclatura de cambio en fila 2. Si yo voy a cambiar fila 3, yo voy a poner la nomenclatura de cambio en fila 3. Entonces, vamos a trasladar. ¿Ya? Entonces, en este caso, estas van a variar. Fila 1 yo la voy a mantener igual porque no la voy a cambiar. La que voy a cambiar es fila 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer para volver 0
fila 2, bueno, en fila 1 tengo 3, en fila 2 tengo 2, ¿verdad? Entonces, prácticamente yo lo que tengo que operar es el mínimo común múltiplo entre estos dos, el 3 de fila 1 y el 2, ¿verdad? De fila 2. Entonces, por ejemplo, ¿tiene mitad? Sí, solo este queda igual porque no tiene mitad y este queda en 1. Este tiene tercera, sí. Entonces dejamos 1 y este 1. Esto es información básica, ¿verdad? De sacar el mínimo común múltiplo donde reflejamos, ¿verdad? Uy, siempre me equivoco aquí. Y yo vengo y saco el mínimo común múltiplo, ¿ya? Ya saben, entonces, mi mínimo común múltiplo, ¿cuánto es? Mi mínimo común múltiplo es va a ser la multiplicación de 3 por 2, sería 6. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a restar, voy a hacer una operación, ¿verdad? Entre fila 1 y fila 2, ¿verdad? Entonces, como los dos son positivos, entonces tengo que generar una resta. Entonces, primero voy con fila 2, que es el que voy a modificar. ¿Por quién tengo que multiplicar fila 2? Entonces voy a multiplicar 6 entre 2, me da 3. Entonces 3 por fila 2 menos 2 por, bueno, menos, ahora voy con fila 2, me estoy adelantando. Sería 3 entre 6 entre 3 igual a 2. 2 fila 1. Ya, de esa manera yo voy a hacer 0 la operación. Ahora voy con fila 3, igual. En este caso, fila 3, ¿verdad? Es 1. Entonces, en este caso, yo no tengo que multiplicar las dos filas por coeficientes porque, por ejemplo, 1 es múltiplo de 3. Entonces, yo puedo multiplicar fila 3 por 3 y me va a dar el mismo valor de la fila 1. Lo único que lo voy a calcular negativo. O puedo hacerlo al revés, puedo dividir fila 1 entre 3 y solo le cambio el signo para que se haga una diferencia. Entonces, yo voy a tener, ¿verdad? 3 multiplicado por fila 3 menos, porque voy a cambiar de signo, como los dos son signos iguales, tengo que cambiarle el signo a la fila, va a ser menos fila 1. Ya, entonces operemos. Vamos a hacer la fórmula. Entonces tenemos, en Excel es mucho más rápido, pero esto ustedes me lo tienen que ir poniendo abajo, el cálculo de las filas. Entonces tenemos, ¿verdad? De que fila 2, ¿verdad? La misma fórmula, 3 por fila 2, ¿verdad? Menos sería 2 por fila 1. Perdón, 2 por fila 1, solo lo voy a seleccionar, pensé que estaba en la pizarra. Entonces, ya vieron, aquí me da 0. Y esa operación lo voy haciendo por cada uno de los coeficientes. Entonces, como este es Excel, solo voy a trasladar las fórmulas. Ya, por ejemplo, revisemos este. 3, ¿verdad? Por fila 2, que sería menos 1, menos 2 por fila 1. ¿Ya vieron? Revisemos el último lado. 3 por fila 2 menos 2 por fila 1. ¿Ya vieron? Lo mismo vamos a hacerlo con fila 3, ¿verdad? Lo mismo.
Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos, ¿verdad? 3 por fila 3. Entonces tenemos 3. Bueno, vamos a poner el igual para la fórmula. Va a ser igual. Vamos a ponerlo aquí. Va a ser igual a 3 por fila 3 menos la fila 1. Perdón. ¿Ya vieron qué fue lo que hice mal? Era por fila 1 y yo seleccioné fila 2. Ahora sí. ¿Ya vieron? Miren, estoy afectando fila 1, fila 2. Entonces, yo ya hice el primer paso. Perdón. Voy a solo copiar la fórmula para que quede la matriz. Esto lo van a ir haciendo uno a uno por cada uno de los términos. Por ejemplo, revisemos este. 3 por fila 2. Ahí está. 3 por fila 3 menos fila 1. ¿Ok? Listo. Entonces, ahora vamos a trabajar. Vamos a hacer más pequeño aquí. Vamos a trabajar, ¿verdad? Este término de aquí abajo. Podemos hacer lo siguiente, ir trabajando este o ir trabajando ir trabajando el de arriba, pero vamos a ir paso a paso. Primero vamos a hacer el triángulo inferior. Tenemos 7. Miren esto. Menos 7 y 7. Solo hago una suma, ¿no? ¿Ya vieron? Solo voy a hacer una suma. ¿Ya? Solo una suma. Entonces, ¿cuál voy a cambiar? Fila 3. Entonces, en este caso va a ser igual a fila 3 más fila. ¿Ya? Entonces, vamos a trasladar aquí, vamos a copiar la matriz, ¿verdad? Ahora vamos a copiar en términos de números. ¿Y cuál es la que va a cambiar? Es esta. ¿Ya? Entonces tenemos que va a ser igual a fila 3 más fila 2. ¿Ya? Entonces 0 más 0 es 0. 0 más 0 es 0. Vamos a hacerlo con aquí. Ok. En este caso sería menos 7 más 7, 0. En este caso sería 8 más 7, 15. Y 2 menos 19, menos 21. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron, jóvenes? Vamos a trasladar esto aquí para que veamos lo de la fila. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron qué sencillo es trabajar este tipo de terminología? ¿Ya? Déjenme ver algo aquí. Ahorita estoy revisando. ¿Saben qué? Tengo un error, jóvenes.
Miren, trasladé la ecuación un poquito mal. Miren aquí, por ejemplo, vamos a mover esto un poquito para acá. Sería 4. Y miren aquí, en vez de 2 era 3. ¿Ya vieron? Revisemos 4, 3, menos 5, menos 1, 2, 2, 2 menos 1, 3, 3, 2, 1. Ok. Como el error era aquí, lógicamente es error de operación, solo se compuso adecuadamente, ¿verdad? Gracias a Dios. Entonces aquí prácticamente vamos a trasladar ok, ahí estamos. Queda igual. ¿Ya vieron? Ahora sí no tengo diferencias. Ok. Ahora vamos a venir y vamos a trabajar, ¿verdad? Vamos a trabajar, ¿verdad? El triangular. Entonces, ¿qué quiero ver aquí? Por ejemplo, ya cuando nosotros llegamos a este nivel, miren, ya tenemos una triangular superior. Entonces, esto, cuando nosotros dejamos la matriz hasta este punto, a esto le vamos a denominar, ¿verdad? Le vamos a denominar método de Gauss. El método de Gauss, solamente Gauss, implica convertir el sistema de ecuaciones en una matriz y esta matriz reducirla a una triangular superior. Entonces, si nosotros venimos y trasladamos estos valores a ecuaciones, vamos a tener, por ejemplo, ya saben, columna 1 eran la X, columna 2 eran la Y, columna 3 eran la Z. X, Y, Z. ¿Ya vieron? Entonces lo mismo aplica aquí. Entonces yo voy a venir y voy a hacer la nueva fórmula. En este caso sería 3, ¿verdad? X, ¿verdad? Más 2 menos 1 igual a 4. Y la cosa. Vamos a cambiar a minúscula. 3x, ¿verdad? Más 2y menos z, ¿verdad? Estamos trasladando la primera fila. Todo esto va a ser igual a 4. ¿Ya? Entonces, 3, 2, menos 1 y 4. ¿Cuál sería la segunda ecuación? Ah, bueno. Aquí tenemos menos 7y. En este caso sería menos 7y menos, más sería más 8z. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? A 1. ¿Ya? Estoy trasladando la matriz triangular superior. ¿Ya vieron? Y en este caso sería 15z va a ser igual ¿a qué? A menos 18. Entonces, teniendo una matriz de este tipo, yo ya puedo hacerlo por sustitución. Despejo z, obtengo el valor de z, después vengo, introduzco z en ecuación 2, despejo y, obtengo el valor de y después sustituyo y y z en ecuación 1 y obtengo el despejo, el valor de x, y así la resuelvo, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, Gauss
solo reduce a un término de matriz triangular superior, ¿verdad? Lo que es la matriz formada por la ecuación, y de ahí lo trasladamos a términos de variable y solo aplicamos sustitución, ¿ya? En el caso de Gauss-Jordan consiste en llevar en este método mucho más largo, ¿ya? Convertir todos los elementos de la matriz, ¿verdad? Que está conformada por los coeficientes de las variables, ¿verdad? En una matriz identidad, y en el proceso vamos a ir adaptando los términos independientes, ¿ya? Entonces, ahora vamos a trabajar, ¿verdad? Vamos a convertir la triangular superior en cero. Todos los elementos que están por arriba de la diagonal superior en cero. Entonces, esto se trabaja igual que el método anterior. Lógicamente, si nosotros venimos y empezamos a trabajar desordenado, podemos, por ejemplo, si nosotros queremos revertir podemos venir y estar afectando los ceros que ya tenemos calculados. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado, ¿ya? Eso es muy importante. Por eso yo les sugiero que sigan el paso a paso que les estoy mostrando. Ya tenemos esto, ahora vamos a trabajar la columna 3. Vamos a reducir estos dos elementos a cero. Entonces, ¿cuál es la fila que voy a utilizar para el cambio? Voy a utilizar fila 3. Ya, porque si yo vengo y utilizo fila 2, puedo venir y causar una alteración con el cero que tengo aquí. Entonces, en esta parte yo voy a utilizar fila 3, porque lo que me interesa cambiar son estos dos términos primeros. Ya, vamos con fila 1. ¿Ya? ¿Cómo vamos a calcular fila 1? Tenemos menos 1 y 15. ¿Ya? Entonces, esta parte está fácil, ¿verdad? Solo vamos a multiplicar fila 1 por 15 y la vamos a sumar con fila 3 porque ya hay una diferencia de signo. No tengo que multiplicar por un negativo como hice en el caso anterior. Entonces, yo voy a multiplicar 15 por fila 1 más fila 3. Ahora voy con, ¿cómo se llama? En este caso, voy con 8. Voy con fila 2. Tengo dos números. Ya les digo, cuando tengo dos números que no son múltiplo de 1, por ejemplo, en este caso, cuando teníamos 3 y 2, 3 y 1, 1 era múltiplo de 3. En el caso de 3 y 2, como los dos no son múltiplos, hicimos un mínimo común múltiplo. Entonces, en este caso, nosotros vamos a aplicar un mínimo común múltiplo entre los números, ya les digo. El número 8 de fila 2 y el número 15. Entonces, primero empezamos con lo más mínimo. Mitad. ¿8 tiene mitad? Sí, tiene mitad. ¿15 tiene mitad? No, no tiene mitad. Recuerden que el mínimo común múltiplo es comunes y no comunes y de mayores exponentes. Entonces, en este caso, tenemos, ¿verdad? Perdón, mitad de 8 es 4. Mitad de 4 es 2 y 15 queda igual. Mitad de 2 sería 1 y tenemos 15. 15 no tiene mitad, probamos con tercera. 1 y 5. ¿Ya vieron? Ahora, 5 no tiene tercera, tiene quinta. Y entonces ya terminamos 1 y 1. ¿Ya vieron? Sencillo. Entonces, ¿cuál es el mínimo común múltiplo? Lógicamente, mi mínimo común múltiplo viene siendo 2 al cubo por 3 por 5. Entonces sería este. Voy a multiplicar 2 por 2 por 2 por
3 por 5. Entonces es 120. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, el número que voy a multiplicar por fila 2 tiene que ser la división de 120 entre 8. Y el número que voy a multiplicar por fila 3 va a ser la división de 120 entre 15. ¿Ya? Entonces, en eso debemos de ser interesantes. Prácticamente solo toca invertir los números. Entonces, si yo divido, ¿verdad? Para calcular, como la que vamos a modificar es fila 2, entonces vamos a dividir 8 entre 120 es igual a 15. Entonces vamos a multiplicar 15 por fila 2. ¿Ya? Pero como miren, son de signos iguales, no es como el otro, entonces no los vamos a sumar, tenemos que restarlo. Entonces hago una sustracción y ahora divido 120 entre 15, va a ser igual a 8. 8 por fila 3. ¿Ya vieron? Entonces, en este caso, vamos a trasladar. ¿Y cuáles son las que vamos a generar cambio? Son estas. Fila 3 queda igual. ¿Ya? Entonces vamos a calcular fila 1. Tenemos, ¿verdad? Que fila 1 va a ser igual a ¿qué? A 15 por fila 1 más, sería más, fila 3 que sería 0. ¿Ya? Y aquí yo tengo 45. Ya vamos a copiar la fórmula para... Ya, entonces, miren, aquí tengo un error. Dice que es... Miren, ya vieron cómo lo hice muy mal, por eso hay que tener mucho cuidado. Ya vieron, vamos a hacerlo de nuevo. Sería fila 1 por 15. ¿Ya? Entonces tengo, va a ser igual. $15 por fila, bueno, fila 1 por fila 1. Vamos a ver. Va a ser igual a 15 por fila 1, ¿verdad? Más fila 3. ¿Y cuál había seleccionado? Fila 2. ¿Ya vieron? Entonces sería 15 por 3 más 0. 45. ¿Ya vieron? Entonces vamos con la otra. Vamos con el otro término. Va a ser 15 por 2 más 0. Y en este caso que me tiene que dar 0 sería 15 por menos 1 menos 15 más 15, 0. ¿Ya? Y en este caso sería 15 por 4, 60. Más, pero como es negativo, más 18, 42. ¿Ya vieron? Aquí se me olvidó ponerle el 0 que debería estar. ¿Ya? Ahora vamos con fila 2. ¿Qué sería? Vamos a abrir el igual. Voy a multiplicar 15 por fila 2. Sería 15 por 0. ¿Ya? Y todo eso le voy a restar 8 por 0. Esto me tiene que dar 0. ¿Ya?
¿Ya vieron? Entonces, hagámoslo aquí. Sería 15 por menos 7 menos 8 por 0. Sería solo el 15 por menos 7. ¿Ya? Y en este caso sería 15 por 8 menos 8 por 15. Y aquí tengo 159. ¿Ya vieron? Entonces ya tengo estos dos términos como cero. ¿Ok? Entonces ahora vamos con el último paso, con el penúltimo paso sería, que sería convertir este término que es el término a sub 1, 2 en cero. ¿Ya? Entonces, ¿con quién lo voy a trabajar? Con este término. ¿Ya? Con este término lo voy a trabajar igual. Entonces aquí yo tengo que calcular el mínimo común múltiplo. ¿Ok? Entonces vamos a poner, ¿verdad? 30 y 105. ¿Ya vieron? Entonces, ¿30 tiene mitad? Sí, tiene mitad. ¿Ya? Que es 15. ¿105 tiene mitad? No. Bueno, ponemos 105. ¿Tiene tercera? Sí, 15 tiene tercera, que es 5. Vamos a ver 105. Vamos a probar. Sí, miren, es 35. ¿Ya? 35 tiene tercera. No, no tiene tercera. Solo 5. Ni 5 tiene tercera. Entonces ahora saquemos quinta. Quinta de 1, 1. Quinta de 5, perdón, 1. Y quinta de 35 sería 7. Y 7 es primo, tenemos 1, 1. ¿Ya vieron? Entonces aquí tenemos, vamos a calcular el mínimo común múltiplo, que sería 2 por 3 por 5 por 7. Sería 210. ¿Ya? Entonces, ojo aquí. Son signos diferentes, entonces solo los sumo. ¿Ya? Entonces voy a modificar fila 1. Sería 210, ¿verdad? Entre, ¿cuánto? Entre 30, ¿no? Para poder calcularlo, ¿sí o no? Entre 30 sería 7, ¿no? Entonces voy a multiplicar 7 por fila 1. Menos, sería más porque ya son signos diferentes. 120 entre 105, 2. Más 2F2. Está bien. Entonces vamos a trasladar esto aquí. Ok. Vamos a copiarlo por la numeral. Y lógicamente, ¿cuál es el que va a cambiar? Fila 1. ¿Ya? Entonces, abro la fórmula y va a ser igual a ¿qué? A 7 por fila 1, que es 47. Y eso le voy a sumar, ¿verdad? 2 por fila 2. ¿Ya vieron? Entonces tenemos
Ay, perdón. Vamos a copiar la fórmula. ¿Ya vieron? Aquí ya vieron 7 por 42 más 2 por 159. 612. Entonces aquí yo ya tengo una matriz diagonal. No es escalar porque sus términos son diferentes. Entonces ahora tenemos que convertir, ¿verdad? Esta matriz en una matriz, ¿cómo se llama? Identidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por ejemplo, para que el término A sub 1, 1 sea igual a 1, tengo que dividirlo entre 315. Para que el término A sub 2, 2 sea 1, tengo que dividirlo entre menos 105. Y para que el término A sub 2, 2, A sub 3, 3 sea 1, tengo que dividirlo entre 15. Entonces vamos a resolver y tenemos, ¿verdad? Que fila 1 la vamos a dividir entre 315 menos fila 2 entre, o ponerle un paréntesis para que no, sería, o le voy a poner un puntito aquí, menos fila 2 entre 105. ¿Ya vieron? Y sería fila 3 entre 15. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a copiar, ¿verdad? Voy a trasladar esto. Vamos a tener, ¿verdad? 315 entre 315 a 1. Entre 0, entre 0. Ok. Entonces, aquí, jóvenes, ¿verdad? Tenemos, permítanme un momentito que tú. Perdonen, jóvenes, que tuve un problema, ¿verdad? Entonces sería dividir los 612 entre 315. Esto me va a dar igual a qué. Permítanme. A 68 sobre 35. ¿Ya? Ahora, menos 105 entre 105 a 1. Entonces, tengo 159 entre menos 105. Y esto va a ser igual a, vamos a colocar un puntito, menos 53 sobre 35. Y en este caso tenemos menos 18 entre 15. Sería menos 6 sobre 5. ¿Ya vieron?
¿Ya vieron, jóvenes? Entonces, esta sería la respuesta. Entonces, ahora vamos a trasladar la respuesta. Por ejemplo, en este caso sería X va a ser igual, solo vamos a trasladar X, ¿verdad? Más 0Y más 0Z. ¿Para qué lo vamos a poner? Va a ser igual. Tenemos X va a ser igual ¿a qué? A 68 entre 35. ¿Ya? Y en este caso, Y va a ser igual a menos 53 entre 35. Y Z va a ser igual a menos 6 sobre 5. La misma respuesta de Kramer, ¿ya? La misma respuesta, no varíe, ¿ya? Recuerden que en Kramer ustedes van a decir, ah, pero es que Z me dio un valor sobre 35. Ah, espérate. Lo que pasa es que Z no lo simplificamos, pero si ustedes se van a Kramer y el valor de Z lo simplifican, les va a dar menos 6/5. Lógicamente en este ejercicio no voy a comparar el resultado porque ya lo hicimos en Kramer. Entonces, eso sería todo por este ejercicio, ¿verdad? Este es el método de Gauss utilizando Gauss y Gauss-Jordan utilizando las matrices 3×3, ¿verdad? No es nada difícil. Si siguen este orden, no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, espero que practiquen con los ejemplos que les dejé en la plataforma.